Ya estamos con el empresario político y también ingeniero, porque legalmente él es un ingeniero que estudió en el extranjero y ahora también lo va a hacer acá en el Perú. Lo importante es que él está ya ejerciendo su trabajo y es un próspero empresario. Estamos con el ingeniero Jorge Salazar. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación aquí en Hágase Justicia por Telestar. ¿Qué tal, Wilson? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, agradecer a Dios ante todo por estar acá, ¿no? Y darme esta ventana y compartir un poco de los temas álgidos que están dándose en esta coyuntura, la política nacional, la política local, ¿no? Y hablar de muchos temas que de verdad hay que entender. Y obviamente el conocimiento y el compartir ese conocimiento con los pobladores, empresarios y emprendedores, pues es lo que nos va encaminando, ¿no? Nos va llevando como sociedad de cómo vamos progresando. Bueno, lo que me llama la atención es no de que siempre has pasado desaparecido, pero sin embargo tu trabajo fue bastante silencioso porque llegué a enterarme, dije, no, entonces me lo traigo para hablar más ya públicamente y ver pues la labor no solamente del trabajo profesional que tú realizas, sino también de una labor social y política en este distrito, ¿no? Que seguir más allá es un aporte muy importante, lo que hoy más que nunca en esta fiebre de las próximas elecciones municipales. Y por cierto también del desarrollo que necesita el distrito de Ate Bitarte. Si tú preguntas a cualquiera, dice, no, 200 años tiene Bitarte, pero sin embargo no ha desarrollado como otros distritos. Entonces, esa es la gran interrogante. Para iniciar, ingeniero, vamos directamente al tema. La Contraloría ha informado que hay más de 3.500 obras públicas paralizadas a nivel nacional. Y esto genera una inversión paralizada, estancada, que está en pausa, sin movimiento, y por ende eso afecta también al desarrollo económico del país. ¿Qué hacer ante esta circunstancia, ingeniero? A ver, en el marco de tu experiencia y tu conocimiento. Wilson, si bien es cierto, mi persona trae conocimientos del exterior, de que en esos países sí se concluyen las obras. Y acá en el Perú hay muy buenos profesionales, ingenieros, arquitectos. Somos una cultura de ingenieros. Recordemos que acá tenemos monumentos históricos prehispánicos, como es Machu Picchu, Sacsayhuamán, Chan Chan. Tenemos conocimiento, somos muy inteligentes, somos muy capaces. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ha mellado a nuestra sociedad, ¿no? Demasiado la corrupción, ¿no? La burocracia, el que no te dejan hacer. Cuando llegué a nuestro distrito de Ate Bitarte, porque yo soy ateño, vivo más de 25 años en Ate Bitarte, ¿no? Soy del Valle de Amauta. Yo me he forjado en lo que son los cerros, la pobreza, la invasión, como en antes trataba con el panelista, ¿no? Sé que es la pobreza dura y con mucho trabajo honrado y salió adelante. Es decir, tú no caíste del cielo para ser para nada. Hoy en día gran empresario, tal vez exitoso profesional y tal vez más adelante exitoso político, ¿no? O sea, nada cayó del cielo. Tú nadie me ha regalado. Lo conseguiste a nada. través de sacrificio, dedicación y esfuerzo. Eres lo que hoy lógicamente muestras a la sociedad. Y tus aportes son muy importantes. Entonces, así es, Wilson. Te dejo, continúa, ingeniero. En ese sentido, yo creo que nada es imposible en esta vida. Uno tiene, con el trabajo duro, con la perseverancia y sin perder el norte, porque la sociedad ha perdido el norte, ¿no? Nosotros encaminándonos en eso podemos lograr objetivos. Y con mi experiencia, ¿no? Y la capacidad, que ahora soy un gestor, ¿no? Porque me dedico al rubro inmobiliario, de consultorías y obras públicas, y es por eso que te voy a responder tu pregunta, que muchas veces no quieren hablar de estos temas, ¿no? El que tenemos en trabajo más de 3.000 proyectos, claro, a nivel nacional. Obras públicas. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo llegué acá al Perú, de verdad me horroricé cuando decían, ponían un famoso letrerito que decía:
obra inconclusa por falta de presupuesto. Pero, ¿Cómo es posible eso? pero esa era una mentira, porque no es el presupuesto. ¿Cómo es posible eso? Si uno, como es ingeniero civil, arquitecto o un profesional que sabe de logística, elabora un expediente, incluso, Wilson, incluso se elabora el expediente con los robos. El 0,5% del presupuesto es en robos. ¿En robos de qué? De pérdida de materiales, de cemento, de clavos, etcétera, de combustible. Se presupuesta, incluso como ingeniero presupuestamos eso, pero no puede ser. O sea, se llama, para entender, costos y presupuestos. un adicional. Exactamente. Un adicional. O Así sea, es. de lo que es el presupuesto hay un adicional para justamente contemplar algunos reajustes que pueden... Efectivamente, Ya, hay un entonces, colchón, hay una holgura. Con todo eso sale ese proyecto. Ya. Y no es posible que a la larga este proyecto no se concluya. Entonces yo me puse a investigar sobre ese tema, Wilson, Ya. de por qué las obras en el Perú no se concluyen. Hay varios factores. Tenemos un factor burocrático, tenemos un factor de corrupción sistemática, ¿no? Y hay un factor de estafa. Un factor de burocracia. Ya, de- lo que me interesa es el tercero, de estafa, porque ya se conoce la burocracia, son pues trámites que muchas veces impiden llegar a tiempo, concluir una obra. El otro es la corrupción, que también está de moda, pero la estafa es lo que es algo que me llama la atención. ¿Cómo desciframos eso? Ya, esto de acá se configura como una estafa, como una, yo empresa, por ejemplo, que me dieron un puente X, ¿no? Supuestamente gano el proyecto, gano la licitación y en el transcurso pido adelanto de dinero y lo que pasa esto de acá es que el dinero se esfuma, se pierde, ¿no? Entonces lo que yo hago como empresa jurídica, me doy a la quiebra, judicializo ese proyecto y nunca se realiza ese proyecto. Eso es una estafa sistemática de muchos malos empresarios que acostumbran a hacer eso. Y la ley contempla castigos y sanciones para ello, pero no se da. ¿Por qué no se da? Porque hay jueces comprados, fiscales comprados, incluso contralores, ¿no?, coimeados. Y ahora, si eso llamamos estafa, ¿cómo se podía certificar, por ejemplo, cuando una empresa no cumple según el estudio técnico en lo que respecta a material? Por ejemplo, en vez de darte un ladrillo de calidad, te dan un ladrillo menos. O sea, ¿cómo se califica eso, ingeniero? A ver, por ejemplo, los veedores, cuando uno va a hacer una entrega de una obra, sea escaleras, puentes, pistas y veredas, Claro. ¿quién es la fiscalización? Muy aparte de la Contraloría, muy aparte de la entidad ejecutora, está la municipalidad quien va a recepcionar la obra, está el inspector técnico de obra de la municipalidad quien tiene que cotejar con el expediente técnico lo que se ha hecho, la calidad de pistas, veredas. Ahora, por ejemplo, hemos visto pistas y veredas que se revientan en un año. Claro, ahorita hay una denuncia. En menos de 9 meses hay un forado de una pista en Huanchihuaylas. ¿Ya? Menos de Menos de un año, 9 meses indignante. que se inaugura la obra, ya hay un tremendo forado. Y hasta el momento nadie dice nada. Entonces, imagínate, una obra tiene una garantía de 7 años, ¿o me Así equivoco? es. Debe tener las Debe garantías tener y esa garantía. aplicarse las garantías. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede notar el factor de negligencia profesional o tal vez en los materiales. ¿Eso cómo constituye, ingeniero? ¿Estafa también o...? No constituye una estafa porque la obra está hecha y se ha entregado la obra. Ya. Esto de acá constituye ¿Delito? no delito. Puede ser muchos factores. ¿Delito como que entonces? O sea, Ya, pero ¿cómo se constituye? hay que ver ese factor Ya. de por qué se ha ocurrido ese forado. Puede ser mala ejecución de obra, malo el material. Se tiene que hacer un reconocimiento y hacer un informe. Y en base a ello tiene que aplicarse la garantía de obra. Por ejemplo, no es posible que tengamos esa cultura de no de conservación, sino es que de yo fabricar un puente, una carretera, unas veredas y me olvidé. No, tiene que haber el mantenimiento constante. Así como el ser humano todos los días sale de la casa, se limpia, se lava la cara, se baña, se ducha y todos los días lo hacemos, lo mismo es un proyecto. Se tiene que hacer un mantenimiento constante, no dejarlo eternamente. Por ejemplo, aquí en Lima Metropolitana mismo, el proyecto que está en la carretera frente al hospital Loaiza, es un proyecto recontra antiguo, pero no le dan mantenimiento. Está negreado, polveado, manchado, picado.
no hay un mantenimiento. Y se tiene que dar la cultura de mantenimiento. ¿Para qué? Para no estar destruyendo y volver a hacer, destruyendo, volver a hacer, destruyendo, volver a hacer. No. Se tiene que haber una cultura de mantenimiento. Entonces, yendo al tema justamente de ver por qué hay 3.500 obras que están paralizadas y que es una pérdida. ¿Es pérdida, ingeniero? Así es. Son 18 millones que están ahí. Es una pérdida de 18 mil millones de soles en obras públicas paralizadas. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Hay un abandono de los líderes, porque un líder, lo que debería destrabar estos proyectos es la Junta Nacional de Justicia junto con el Poder Judicial, porque esto de acá es una estrategia, lo judicializan y robo, listo, no es así. Debería ahora la nueva Junta Nacional de Justicia, señor, por ejemplo, al presidente Castillo, ¿qué está haciendo la Junta Nacional de Justicia? Tiene que destrabar los proyectos que están entrabados en el Poder Judicial, definir, darle los castigos, cobrar las garantías, porque si yo soy empresa y he ganado un proyecto, tengo una garantía, una carta fianza, tiene que cobrarse las cartas fianzas, ¿no? ¿Pero que eso no se hace o sí se hace? En muchos casos no se hace, lo judicializan y esperan que haya un mandato judicial para cumplir eso, ¿no? Entonces ahí deben agilizarse, Hace poco he escuchado que el presidente ha destrabado del proyecto Maje-Sihuas, ¿no? Que es un proyecto pues a nivel nacional que beneficia al norte del país, llevando agua desde la cumbre del Perú, de la zona andina del Perú, que pasa por un túnel y lleva agua al norte. Y ese proyecto estaba 2 periodos, 2 gestiones, más de 10 años, estaba trabado. ¿Por qué? Por temas burocráticos, a quién damos la obra, a quién damos la concesión, que a mí no, que a mí sí, no, o sea, acá ahora, no hay... Vayamos, esos son los antecedentes, ¿no? Así es, ahora, a grosso modo. Ahora vamos a ver cómo se soluciona. ¿Cuál sería, ingeniero, con tu experiencia, para dar solución a estos problemas? Porque ya no es de hoy, esto viene acarreando de toda la vida, gobierno tras gobierno. De toda la vida. Nadie se hace nada como para destrabar y dar viabilidad y evitar pérdidas sonzas. Así es. Que legalmente no nos merecemos. ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa, estimado Wilson, estimados amigos, televidentes, empresario, tú emprendedor, no está en nuestros líderes políticos. La alternativa y la solución no está en cambiar líderes y buscar más líderes. La alternativa de que esto cambie está en nosotros, en mí, en ti, en nosotros mismos, en que si tú eres un empresario, haz bien las cosas, gana tu dinero honradamente, porque se puede. Vivimos en un país que tiene muchos recursos. Tú puedes hacer bien las cosas y ganar tu dinero honradamente, construir tu imperio, tu ladrillo, y nadie te va a decir nada. Y si alguien te dice, lo refutas, ¿no? Entonces, está en la persona, está en los seres humanos, porque leyes tenemos cantidad, de sobra. Leyes tenemos, mecanismos legales tenemos de sobra. Imagínate, tenemos el tema de las garantías, de las cartas fianza, tenemos el tema de lo que son los castigos, ahí está, el Congreso aprobó hace poco, ¿no? El tema de la muerte civil, el Congreso pasado, pero no lo aplican. ¿Por qué no lo aplican? Porque todo está en el ser humano, de que no tiene esa personalidad, de que no tiene ese carácter, de que no quiere andar bien, sino con un poco de dinero compran pues el espíritu que tiene, con un poco de dinero compran su dignidad, con un poco de dinero, no, vete por este camino, no hagas eso. Ahora, yendo justamente a este tema, ingeniero, el gobierno, me parece que era de Vizcarra, ha determinado de que el contrato ya no va a ser con empresas, sino directamente con el Estado. ¿Usted cree que eso resultaría? Ha dado resultado, Wilson, no hay que reconocerlo, ha dado resultado. Eso se llaman los contratos ley de gobierno a gobierno. O sea, ¿por qué se ha dado esta situación? Se ha dado porque lo mismo que hablábamos, licitábamos a una empresa X nacional. Ya judicializaba y ahí quedaba. Y ahí quedaba estancado. Aparte nos robaban, aparte nos perjudicaban y aparte nos estafaban. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos, desde el presidente Vizcarra expresidente Vizcarra hasta atrás, han hecho los contratos ley de gobierno a gobierno, desde el presidente Ollanta Humala, cuando se hizo las adquisiciones, por ejemplo, para los AK-19 para el ejército, para poder armar, todo un tema bélico se movió con la cuarta potencia mundial, con Corea del Sur,
¿no? Nos abasteció de los carros chinos, los Sanyong, todo eso. Entonces, ¿qué fueron? Esos son contratos, fueron de gobierno a gobierno, compras de contrato, adquisición del Estado de gobierno a gobierno. Entonces, aquí, ¿qué cosa se evita? Se evita la coima, la corrupción, que si te doy menos, que si te doy más, todas esas cosas, ¿no? Pero, yo creo que deberíamos perfilar bien esos contratos de gobierno a gobierno. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la torta se ha detectado que se los llevan ellos, pues. En vez de contratar personal, empresario personal, dar trabajo acá a nivel nacional, pues ellos llegan con sus grandes empresas, etcétera, quieren acaparar todo y quieren pagar lo que ellos pueden. No, que cumplan con la ley del sindicato, con el trabajador, que cumplan con las normas que rigen nuestro país, que se pague lo que se tenga que pagar, ¿no? No que ellos vengan y porque es contrato, hago lo que quiero, tampoco es eso. Claro, justamente eso es también otro de los factores del contrato de gobierno a gobierno, es que se está quitando el trabajo de los peruanos, que son, por ejemplo, una cierta cantidad, y tienen que traer trabajadores del extranjero, que son ellos que manejan, o sea, todo eso también tiene que ser regularizado. Así es, para que tenga, sea muy eficiente, ¿no? Yo creo que ese de gobierno a gobierno aplicaría en una situación cuando no estaba la pandemia. Aplicaría yo. ¿Ya? Ahora, en esta situación de la pandemia y en esta crisis económica, que todos necesitamos proyectos, trabajos, yo creo que debería diversificarse el gobierno y distribuir las grandes obras, los grandes proyectos, tanto nacional, regional y local, al obrero, al maestro constructor, al trabajador, al empresario emprendedor. Yo creo que deberíamos hacer eso y de esa forma reactivar la economía del país, porque una de las formas de cómo invertir o reinvertir en el país es del presupuesto nacional invertir en obras públicas, y de esa forma es cómo se reparte el dinero en la República, a través de obras públicas. Entonces, si uno, por ejemplo, va a ejecutar, por decir, 600 metros lineales de veredas, yo creo que deberíamos compartir esas veredas en subcontratistas, apoyados por ingenieros y arquitectos para que el proyecto salga bien, y de esa forma apoyamos a esas familias. Bueno, entonces, en esta coyuntura, ingeniero, para quitar la corrupción, solucionar el tema también de la estafa y otro de los temas que complican justamente estas obras que están paralizadas, ¿se ve un poco complicado? No es imposible, Wilson, porque al igual que yo soy de una cepa de una nueva generación y hay muchos empresarios y, como estaba el anterior panelista, muchos locos. Esos son locos positivos, esos son locos que quieren un futuro para un país. El Perú, somos un país de tercer mundo, estamos en pañales, tenemos para más, esto no es nada. Podemos reordenarnos, podemos dar mejor calidad de vida, podemos dar mejor condiciones de vida al ciudadano, que eso es lo que se quiere. Por ejemplo, yo me atrevería a llamar a los mal llamados traficantes de terreno, lo que se benefician justamente, los que se benefician con todas invasiones y con todas necesidades, que muchos de nosotros y muchas personas, gracias a ellos tienen un hogar, un techo. ¿Por qué? Porque es tan incapaz el gobierno local donde ocurren estas cosas, de que no sabe asumir la responsabilidad de hacer urbanismo. Porque la responsabilidad de un alcalde... El proyecto, ¿no? Así es. Ya, bueno, proyectos vamos a venir justamente al tema local, pero antes quería, ya para salirnos de este tema, entonces podría haber la alternativa. Pero yo quiero precisar algo. Alguien de una alternativa, de que hay que modificar justamente la Contraloría, porque también ellos no están haciendo el trabajo eficiente. Wilson. Por ejemplo... ¿quién es el contralor de acá de Vitarte? ¿Quién le paga? Le paga la misma municipalidad. Por lo tanto, ellos vienen a ser, pues, trabajadores de la municipalidad y no puede ir contra ellos. Hay un poco de... Entonces, ¿qué es lo que dicen? Tiene que ser independiente. El gobierno tiene que pagarlo directamente. Y así también la Contraloría tiene que modificarse. ¿Para qué? Para que haga un eficiente trabajo, porque son ellos los que tienen que hacer cumplir, sancionar, denunciar y, lógicamente, poner en el lugar que le corresponde a la gente que comete justamente estas irregularidades. Así es, Wilson.
yendo por esa línea, yo me acuerdo del presidente Castillo en su campaña decía pues el tema de combatir la corrupción. Yo esperaba, pues él decía, yo no voy a ser un país comunista, no voy a seguir a Venezuela, pero hay que tomar los ejemplos de los países desarrollados, de los buenos países, cómo han combatido la corrupción. Yo hasta ahorita estoy esperando que alguien, algún asesor, politólogo, le pueda sugerir al presidente Castillo de que pueda formar una institución netamente dedicada a la anticorrupción, un ministerio enfocado a la anticorrupción que sea autónomo de seguir todo eso y que tenga las funciones vinculantes para denunciar a esos funcionarios. Lamentablemente, ingeniero, la autonomía de las instituciones se han perdido, más bien se han politizado, tal como esto denunció pues el doctor Tomás Gálvez y lo dijo con toda certeza que a las finales tuvo que nacer a la verdad y a la luz todas esas denuncias. Entonces, creo que todo este tema es muy complicado, ¿no? Yendo ya al tema nacional. Así es. Crisis política. ¿Cómo ves en estos ya más de 100 días, ¿no? 100 días y un poco más. 4 meses. De este gobierno de Pedro Castillo, así con toda certeza. Con toda certeza, la verdad que no lo están dejando trabajar y lo están juzgando sin siquiera haber cumplido un año. La verdad que eso para mí me parece mezquindad. Así haya ganado la señora Keiko Sofía Fujimori o el presidente Castillo, yo creo que deberíamos aprender todos los peruanos a tener el respeto por el principio de autoridad, por la majestad y la investidura. Quien gane las elecciones y es el representante no solo de izquierda, derecha, es representante de todos los peruanos. Por ejemplo, si yo soy político, ¿no?, y mi contendiente gana, yo sí tengo la interés y la capacidad de decir, caramba, bien. ¿Por Pedro Castillo? Sí, yo he votado por el señor Pedro Castillo. ¿Está y se siente decepcionado hoy en día? No, para nada me siento decepcionado, porque yo tengo que tener la convicción de por qué he votado por el señor Pedro Castillo. O sea, no había... La convicción lo sabemos todos, ha votado por un cambio. He votado por yo creo que como siempre nos ponen en la pared, entre la espada y la pared, ¿no? Porque no queda otra alternativa. La gente mayormente no quería votar por... Con todo respeto, Wilson, yo creo que si hubieran puesto una piedra... Votaban por la piedra. Votaban por la piedra. Porque Keiko nadie quería, porque ya se sabe el antecedentes. Sí, pero... Y mayormente la gente ha apostado por Pedro Castillo. Así es. Pero que hoy en día esa gente que apostó está decepcionado. Yo creo que eso es el tema. Eso es el tema. O sea, o sea, es muy prematuro, ni siquiera, mira, cómo funciona un país, una república, y eso quiero que todo el mundo, ¿no?, se entere, al menos los televidentes de Hágase Justicia, en este canal Telestar. Todavía no ha tenido ni la plata, recién han hecho el presupuesto nacional, no tienen ni dinero ni fondos. Hay lo que el otro gobierno le ha dejado y todo gastado. Entonces, ¿cómo vas a hacer algo sin dinero, sin presupuesto nacional? Recién se ha juntado el presupuesto nacional, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y los tres han hecho el presupuesto nacional para pedir este presupuesto nacional en el Congreso que se apruebe y al Fondo Monetario Internacional que se libere nuestros fondos y los préstamos que pudiese acarrear ese presupuesto nacional. Cuando llegue ese dinero y empiecen a trabajar, ahí hablemos y me dices, ¿estás decepcionado? Sí, y ahí te voy a responder. Ahorita no han hecho nada, no tienen dinero para que chambeen y para que trabajen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una clase política que se ha juntado, no deja trabajar y vamos a agarrarle y revolcarle. No es eso. Yo creo que hay que esperar, hay que ser serenos, prudentes y empezar a juzgar después de que llegue el presupuesto nacional a ver qué hace. ¿Por qué? Porque en el presupuesto nacional ellos han destinado muchos recursos en salud, porque se viene la tercera ola, Wilson, en salud. Han destinado mucho dinero en educación. Bastante. Y han destinado mucho dinero en agricultura, porque con esto vamos a sobrevivir, con el dinero. En la pandemia, no nos acordamos del ex congresista Lenin Checo, que mandó junto a sus paisanos de Huancavelica, a todos los ateños, en camiones, papa, yuca, con eso sobrevivimos. No sobrevivimos de los minerales, que también es esencial. No sobrevivimos de los extranjeros, donaciones de los millonarios, no.
sobrevivimos con lo que pudimos, localmente, con nuestra ayuda nacional y regional. Me acuerdo del señor, el policía del Valle de Mauta de las Américas, el señor Pacheco, traía camionadas de papas, cebollas, intercambiábamos de ayuda humanitaria entre regiones. ¿Por qué no se recuerda lo bueno? Se tiene que recordar lo bueno. Entonces, es eso. Por eso es que están presupuestando en lo que es agricultura, y para bien, porque eso es lo que más nosotros exportamos. El Perú, te digo, Wilson, el Perú, ¿podrías creer que el Perú ha crecido en pandemia económicamente? El Perú tenía un PBI de 65 mil millones de reservas internacionales. Reservas internacionales, 65 mil millones de dólares en reservas internacionales tenemos nosotros. O sea, tenemos guardado nuestro dinero, porque lo que Vizcarra ha hecho es solo prestar nomás, prestarse de otro lado. Entonces, en pandemia hemos crecido, ahorita tenemos en reservas internacionales más de 70 mil millones de dólares. ¿Y gracias a qué? A que en pandemia el mundo no dejó de comer. No dejamos de exportar la agricultura, la papa, la yuca, la cebolla, los espárragos, etcétera. Por eso es que el Perú creció, y por eso la indignación, ¿te acuerdas de la revuelta, de la protesta de los agricultores de Ica, con el señor Sillonis y toda su banda? ¿Por qué? Porque había mucho dinero que ingresó al Perú, pero no se le repartió a los agricultores. No se le dignificó, porque ellos salían a cultivar en pandemia, a cosechar en pandemia, y gracias a ellos. Lo importante que tú todavía mantienes la esperanza. Y esa esperanza justamente no es solamente del ingeniero Jorge Salazar, es de más de 30 millones de peruanos que necesitan todo ello, de este gobierno que en el marco de su política busca ya el equilibrio de estabilidad. ¿Para qué? Para que justamente empieza tal vez a ver cuál es el auge, que hasta el momento todavía, como tú dices, no existe. Pero ¿usted cree que es el factor económico para dar muestra de una señal de lo que tú quieres hacer por un Perú? Wilson, yo creo que como todo ser humano, el presidente Castillo tiene muchos errores. Él es un provinciano, él es un profesor de primaria, ¿no? Yo sé que todos quisiéramos un ingeniero, un arquitecto, una persona que tenga gestión, tenga capacidad, tenga elocuencia para transmitir. No lo tiene. Lamentablemente él ganó, y lo que sí necesita, y necesitamos entender, que él se deje apoyar, ayudar por los profesionales correctos. No porque tú me ayudaste con una camioneta, que el otro, no. Eso es criticable, reprochable. Imagínate que hace poco se encontró al secretario general de Palacio con 20 mil dólares en el baño. ¿Qué haces con 20 mil dólares en el baño? O sea, está haciendo agua por todos lados. ¿Por qué? Yo agarro, ojalá que el presidente lo haga, se invita al presidente, ojalá que salga y diga, ¿sabes qué? De verdad, me parece indignante esta persona, ¿no? Ha abusado de mi confianza, disculpen peruanos y peruanas, chao. Y que venga uno que sea idóneo. Eso es lo que necesitamos, pero que tiene que dar esas muestras, porque si no vamos a seguir en la misma, y seguramente quizás lo pueden vacar. Bueno, eso sería también un error, ¿no?, que tenía que corregir, pero Castillo, ¿no?, para que lógicamente haya pues una estabilidad ya en este gobierno, que es lo que nosotros queremos, ingeniero, porque lo que se trata es de sumar, lo que se trata es aquí ya de empezar a dar un avance en esta reactivación económica, porque esta pandemia ha venido a golpear certeramente a las empresas. Muchos trabajadores han perdido el empleo, y uno de ellos soy yo, por eso que estoy en este canal, porque yo trabajaba en otro canal más grande ya por muchos años, pero sin embargo por esta pandemia simplemente colorín colorado, hasta aquí el cuento se ha acabado. Recibimos tu contrato, ve a tu casa, no hay plata, no hay liquidación, no hay nada. ¿Por qué? Porque lógicamente la mayoría de las empresas han quebrado. Así es, Wilson. Y se ha aumentado la pobreza a un 30%. Sí. Ha habido entonces, pero no por culpa de ningún gobierno, sino por culpa de esta pandemia que ha afectado a más de 50 países. En la misma situación, Argentina está peor con nosotros. Así es, Bolivia Wilson. también, Bolivia. Ecuador, o sea que aquí nadie se salva. Imagínate Venezuela, ¿cómo está? Inclusive, ¿no?, también los países europeos también, ¿no cree que ellos están bien? Así es. La crisis ha golpeado a nivel mundial, Wilson, pero gracias a Dios, ¿no?, que siempre
nosotros somos un país bendecido. Nosotros estamos, creo que, un poco mejor que otros países. Claro. Como dicen los inmigrantes, ingeniero, a pesar de esta situación, yo no me quiero ir del país porque acá tienen comida. Hay comida. Hay comida, ¿no? Papa de sobra, variedad de papa. Hay variedad de papa, es un país bendecido, ¿no? Por la biodiversidad que nos tiene, y somos un país rico. Somos un país rico, sino es que hay que ordenarnos, hay que tratar, hay que combatir, hay que atrevernos a combatir. Porque si nosotros no hacemos nada, nadie va a hacer nada. Uno tiene que salir a combatir, así como tú te reinventas y gracias a Dios tienes este programa. Y Wilson, aquí tenemos un espacio, caramba, y desde aquí, desde tu frente, estás combatiendo, Wilson. Yo te veo, yo te sigo con todo admiración, te lo digo y te lo digo de frente. Eres una persona muy coherente con lo que te conozco muchos años y predicas con lo que practicas. Y por eso es que pues estoy acá y he aceptado tu invitación. Claro, porque Si no bien- es fácil también, pero hemos No, estado siguiendo de atrás a atrás y por fin. Porque además tu labor también te permite estar en diferentes partes del país, ¿no? Así es, haciendo Wilson. obras importantes, ¿no? De inmobiliarias, construcciones, carreteras, edificios, en fin. Ingeniero, el tiempo nos queda corto. Sí, Wilson. Ahora, hemos querido hablar del tema local. Yo creo que va a ser motivo de otra invitación para hablar temas locales, para ver cómo está el distrito Así es, Wilson. en estos 200 años que tiene. O sea, Vitarte se crea junto con la independencia nacional del Perú, ¿no? Así es. Y Es uno de los distritos más antiguos. más de antiguo, Lima. ¿no? Y tal vez poco desarrollado, Cuna. sin exagerar, ¿no? Ate Vitarte es cuna de la revolución en el Perú de las 8 horas. Aquí nace, ¿no? Así la es. gesta de las luchas. Así es, de Wilson. de la autoridad, del principio Así y es, justamente de los derechos que han hecho prevalecer las 8 horas, Así es. ¿no? De trabajo, ya no más allá lo que tenían, lo que era más, ¿no? Sino 8 horas simplemente. Somos el distrito más grande, somos el segundo distrito más Claro. grande de Lima, ¿no? Con más de 750.000 habitantes. Creo que ¿no? estamos por 1000 ya, ingeniero, ¿no? ¿No? Según el último censo, ¿no? Yo me baso en las Entonces, estadísticas. me gustaría tenerte para hablar sobre la situación de nuestro distrito, toda vez de que tenemos pues un alcalde y se vienen las elecciones próximamente. Y la gente ya no Así quiere es, Wilson. ya no quiere el mismo, sino quiere algo nuevo, quiere cambiar, tal vez jóvenes como usted, emprendedores, ingeniero. Es que es lo correcto, Wilson. Nosotros no podemos estar encerrados en un statu quo de que tiene una hegemonía, ya todo cansa. Hay mucha gente que dice, ya basta. Y ahora, como dice, todo cansa, pero hay políticos que no se casan. Oscar Benet quiere volver a ser alcalde, pero ya gobernó más de 30 años. Es que está enganchado de algo, Wilson. Está enganchado del poder. Muchos políticos quieren volver, quieren seguir Pero volviendo. ¿para qué? Se Ya, yo enganchan le del recomendaría poder. a Oscar ya que descanse, pues, que disfrute ya. Que brinde sus conocimientos Claro. a una nueva generación Ya, ¿para qué? de cómo Ya, gestionar, él, ¿no? él ya tuvo su tiempo, Así es. tuvo su turno, tuvo su oportunidad, y si no lo hizo, pues, piña. Así es. Si él no ha Wilson. hecho en los 30 años, va a querer hacer en 4 años. Es una mentira. Es una mentira, pues, ingeniero. Sí, pues Wilson. Ese es el tema que tienen, que cuando alguien está en un cargo público, ¿no? Se engancha del poder, ¿no? Y yo a mis 36 años he sabido, Bastante mira, joven, ¿eh? bastante joven, Futuro político y empresarial. es que hay que hacerlo. Muy grande por Es que hay delante, que hacerlo, nada es imposible, por eso a todos los jóvenes ateños emprendedores, yo he trabajado en una pollería empezando con un sueldo de 70 Claro. soles semanales, ahí está en las Américas la pollería Joals, ¿no? He trabajado vendiendo mis cosas acá en la 15 de Huaycán, he sido ambulante, sé de dónde uno nace, Claro. y no hay imposibles. Usted trabaje, ahorre, que es lo más importante, ahorrar, ¿no? Estudie, porque los conocimientos son importantes, Claro. y si la vida le da para viajar, viaje, porque va a haber nuevas cosas, nuevos Es mundos, importante. nuevas perspectivas. Y con esos conocimientos, usted va a forjarse para bien. Ingeniero, ¿usted se compromete a venir para hablar temas locales? Me comprometo, Wilson, para Gracias, una próxima oportunidad. Porque no se ha quedado corto el tiempo. No se preocupe, Wilson. Gracias, Quedamos ingeniero. para una y próxima tu oportunidad, entonces. despedida para toda la teleaudiencia. Estimados amigos, no se pierdan una próxima entrevista. Vamos a tocar temas álgidos con nuestro amigo Wilson, y gracias a Telestar por la invitación. Y nada, se agradece el cariño, la invitación, y Dios los bendiga y fuerza a trabajar y a trabajar. Bueno, de esta manera también llegamos a la parte final de Hágase Justicia, emisión de hoy, recordándoles
Como siempre, si están sanos, no tienen nada, no sean a los locos, no seas mentiroso, no seas ocioso y finalmente no seas ratero. Trabaja, trabaja y trabaja. Buenas tardes, permiso Dios mediante, mañana siempre a partir del mediodía.